Bienvenido, doctor David. Los aplausos recibidos del público, del país y del mundo. Muy buen día, Barishabá. Un placer poder compartir con ustedes este hermoso día. Desearles a todos un feliz día de la amistad. En la persona acá de la presidenta de la Cruzada Mundial de la Amistad, la doctora Patricia Bracho, aquí el vicepresidente, el querido doctor Mario Milciades Pavetti. Quiero mencionar acá la presencia de tantos amigos, en mi caso particular, gente muy allegada, que forma parte de ese círculo de amigos de años. Están miembros del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Quiero destacar de manera muy especial la presencia del presidente y varios miembros del Rotary Club Asunción Catedral, del cual yo formo parte, y también en el caso de mis familiares, amigos, amigas, acá también la delegación del glorioso Colegio Nacional de la Capital. Así es que en este marco, agradecer también la presencia del señor diputado, que nos honra hoy con su presencia en este acto, donde recordamos la memoria, la figura, la trayectoria de un gran paraguayo como vida, sin ninguna duda, fue el doctor Ramón Artemio Bracho. El doctor Bracho concibió esta idea, como bien mencionaba Mario Milciades, en un lugar muy retirado del Paraguay, en el Chaco, y continuó con ese proyecto, con esa idea fuerza que finalmente, bien decía la doctora, 50 años después se coronó, se concretó al reconocerse este día como un día mundial, una celebración demasiado importante que nos invita a todos a volver a ese punto del cual nunca tenemos que salir, nunca tenemos que abandonar, que es la humanidad. Trabajar, vivir por un mundo mejor y más humano es lo que nos mueve. Y decir amistad es referirnos al amor, y el amor es la única esencia que puede permitirnos a nosotros convivir como seres humanos. Donde no hay amor hay odio, hay rencores, hay peleas, y esas son las cuestiones que por todo lo que corresponde hacer como seres humanos son los antivalores, aquellos aspectos que tenemos que limar, que tenemos que de alguna manera reducir y de ser posible eliminar. Sin embargo, como seres humanos imperfectos o perfectibles, tenemos que siempre transitar por esa ruta y en todos los espacios que nos toque desarrollar nuestras actividades, tratar de, en primer lugar, reconocer a la persona como un ser humano, como una persona que como nosotros busca algo tan importante que es la felicidad, que es la alegría. Ojalá todos nuestros días sean de felicidad y alegría, pero por muchos motivos eso no se suele dar, y celebramos tanto un momento como este, donde la alegría, la felicidad y esa unión tan fraterna, tan próxima que se da entre nosotros, nos recuerda, nos pone de manifiesto que somos seres humanos y como tal nos debemos amor, nos debemos respeto y poner en práctica siempre esa amistad. Amon Baeguasu Tereí, Cruzada Mundial de la Amistad de Yapoa, y Maite Huiecoan y TPB, Aromandu A, Momba Eguazú, Caraiguazú, Pojanojara, Ramón Artemio Bracho, ahí Bajapeja de CPM, Ñañejaquena, Ara, Opa, Tea, Ñemeago, Ave, Ñamuasai, Pemoraiku, Oyoapuitepe, Tocacoa, Tomibi, Toberaja, Toyayay. Guaranime amistad ya es Tecoaijú, amigo ya es Angirú, Anga Irú. El amigo del alma, el compañero del alma, dice Anguirú. Entonces, desde ese punto de vista, insisto y termino con esto, agradeciendo a la Cruzada Mundial de la Amistad por esta recordación de este día tan especial y sobre todo agradecer profundamente esta distinción que me honra y que me obliga, renueva mi compromiso en una obligación tan personal y que es de mi agrado tratar por todos los medios de fomentar la amistad. Mi costumbre siempre es saludar a todos, donde quiera que voy, tengo la costumbre de saludar a todos, no importa quién sea, no cuesta nada decir buen día, Guatecumba, ella va. Y acá entre los paraguayos es muy común cuando caminamos por la calle alguien que dice adiós, adiós, ya yo asá, adiós, Guatecumba, adiós. Bueno, eso es importante, no tenemos que perder de vista,
Por eso, insisto y termino con esto, no hay nada más grande que la amistad, que es la razón de ser de cada uno de nosotros los que somos seres humanos. Les deseo un muy feliz día de la amistad. Ya está por ahí en Diepa, habría temas de Muchas gracias.